Listo. Vamos a comenzar con la clase de hoy. A ver, vamos a compartir la pantalla. Ya. A ver, como sabemos, nosotros vamos a hacer un pequeño recuento de los temas que ya hemos desarrollado semanas anteriores, ¿correcto? Espero que me escuchen bien, espero que puedan prestar atención. Vamos a hablar básicamente de lo que es el Renacimiento, el Romanticismo y el Realismo Europeo, tomando en cuenta que estos temas ya lo hicimos la semana anterior, ¿ok? Semanas anteriores, solamente vamos a hacer una pequeña recapitulación de estos temas, ¿de acuerdo? A ver, en un primer momento hay que recordar que hablamos acerca del llamado Renacimiento, ¿ya? El llamado Renacimiento. Ya, muy bien. A ver, entonces cuando hablamos de Renacimiento, vamos a ver por acá. ¿Qué recordamos de Renacimiento? A ver, un tema, un punto importante de Renacimiento, muchachos. ¿Mm? Por ahí lo puedo leer. Por ejemplo, cuando hablamos de Renacimiento, estamos hablando de una etapa, de un periodo donde se va a centrar más que todo en qué? En el aspecto grecolatino. Hay que recordar que el Renacimiento gira en torno a la revaloración del mundo griego, ¿correcto? Muy bien. Eso. ¿No? Se vincula más que todo para el mundo grecolatino, se relaciona principalmente con la revaloración de lo que es en este caso el humanismo como tal. Como dice, el Renacimiento lo que busca es revalorar lo que tenga que ver con el mundo griego, como ¿no? La renovación, reutilizar elementos de lo que es la cultura griega. Hay que recordar, por ejemplo, que en Romeo y Julieta hay muchas referencias al mundo grecolatino. El hecho, por ejemplo, de la presencia de un coro, el hecho de lo que tiene que ver con el aspecto de la muerte de Teobaldo, que fue ocasionada por Romeo, porque éste había matado previamente al mejor amigo de Romeo. Entonces, esas referencias, el nombre el Conde Paris, por ejemplo, que es propio de la literatura grecolatina. Entonces, esas características vamos a evidenciar dentro del Renacimiento. Ahora, ¿dónde surge el Renacimiento? Surge en Florencia. Acuérdate que un aspecto muy importante para el surgimiento del Renacimiento tiene que ver también con el apoyo económico, ¿no? El mecenazgo. Los mecenas aparecen justamente en Italia y esto permite el aflore, permite lo que es el desarrollo de lo que es el arte renacentista como tal, el mecenazgo, los Médicis. Por eso dice acá, a ver, dice que es un movimiento que surge en Italia, en Florencia, para ser más específicos, y representó qué cosa? Una renovación ideológica, ¿no? Retornar a los moldes grecolatinos. Y a la vez preconizó, promovió una exaltación al hombre y a la vida, ¿no? Claro, ahí vamos viendo justamente estas características. Renovación ideológica. Acuérdate que estamos comenzando con lo que llamamos la edad moderna. Disculpen, hace mucho calor, disculpen. Y justamente cuando hablamos de la edad moderna, estamos ya iniciando con qué es el renacimiento. Características. A ver, ¿qué dice acá? Revaloración del mundo grecolatino. Claro. ¿A qué nos referimos eso? Lo hemos explicado. Muchas obras van a reinterpretar o van a reutilizar el concepto del mundo grecolatino. Por ejemplo, en Romeo y Julieta hay muchas referencias al mundo griego, desde el nombre del personaje llamado Paris, desde la muerte de Teobaldo, desde incluso el fatalismo, ¿no? ¿Por qué el fatalismo? Acuérdate que pudiendo haberte enamorado de cualquier familia, justo te vas a enamorar de aquella persona que pertenece a una familia completamente contraria a la tuya. Pues a eso llamamos justamente el aspecto eh, fatalista, ¿no? Enamorarte de alguien que no está dentro de lo que es el ámbito tradicional o normal que corresponde justamente a una persona de tu índole. Entonces, enamorarte de alguien que es de una familia completamente adversa a la tuya, ¿correcto? A ver, además, si recordamos por ahí, el coro, a ver, ¿qué me dice? El coro, ¿cómo se utilizaba dentro de las obras
de Shakespeare. A ver, ¿quién se acuerda de eso? ¿Mm? ¿Cómo se utilizaba el coro? ¿Te acuerdas? ¿Qué papel desempeñaba el coro dentro de la obra de Shakespeare? A ver, ¿qué me dicen? Muy bien, Claribet. Como usted menciona, el coro desempeñaba el papel de ser introductorio. Es decir, lo que hacía el coro era introducir lo que más adelante íbamos a ver. Justamente ese era el papel del coro. Muy bien, Claribet. El coro ya no era partícipe, ya no era un personaje más, sino que aparecía separado a todos los actores y aparecía antes de que comenzara la escena y daba una introducción a cada acto. Perfecto, muy bien. Acá dice también el concepto de, a ver, humanismo. Claro, hay que recordar que cuando se habla del humanismo y antropocentrismo no son necesariamente conceptos iguales. El antropocentrismo se basa en que los temas giran en torno al hombre, ¿ok? Partimos de esa idea. Los temas van a girar en torno al ser humano como tal, ¿correcto? El antropocentrismo gira en torno a temas humanos. Por ejemplo, se va a hablar de las pasiones, se va a hablar del amor, se va a hablar de lo que es el deseo. Ahora, cuando habla del humanismo, te refieres más que todo a una posición filosófica vinculada al aspecto de qué? Al aspecto de la capacidad humana para poder llegar al conocimiento o al saber. Cuando tú hablas del humanismo como tal, te refieres a que se considera que el hombre tiene la capacidad, ¿no? La capacidad para poder llegar al conocimiento, cosa que antes no se pensaba, ¿no? Antes se pensaba que solamente era Dios quien permitía que el hombre conozca o que el hombre podía conocer a Dios a través de las cinco vías, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas del pensamiento escolástica, donde se decía que el hombre podía conocer a Dios a través de cinco vías? Entonces, en ese tiempo, anteriormente en la escolástica se creía de esa manera, pero ahora con el humanismo se cree que el hombre puede llegar al conocimiento, al saber, sin necesidad de Dios, sino que el hombre mismo puede alcanzar el conocimiento. ¿Ok? Y así vamos a ver justamente, muchachos, en estas ideas, como dice en Romeo y Julieta, el interés del autor apunta también a guiarse al tema de las pasiones, los personajes y todo ello. Ahora, ¿qué más vamos a ver acá? Se exalta la razón. Como te dije, ¿no? Como el hombre tiene la capacidad para conocer, en este caso, a Dios, como el hombre tiene, disculpe, a conocer, tiene la capacidad de llegar al conocimiento como tal, entonces, ¿qué vamos a ver? Entonces, el hombre va a tener ese afán, va a tener ese deseo, va a tener esa motivación, conocer, va a tener la motivación de llegar al conocimiento pleno. Y justamente eso lo va a lograr. Por eso que en esta época, en este periodo, acuérdate que aparece una nueva especie literaria conocida como el ensayo, ¿correcto? Claro, muy bien, muy bien. En la idea del ensayo, la idea de que el hombre puede llegar al conocimiento, al saber, a través de un tipo de especie literaria conocida como el ensayo. Muy bien. Y esto del conocimiento y el saber predomina sobre todo en obras como Romeo y Julieta, en una obra donde notamos, por ejemplo, que lo que se impone al final de la historia no termina siendo el odio, no termina siendo esto absurdo que es el odio, sino lo que se impone termina siendo justamente la razón. Porque ¿qué deciden hacer? ¿Te acuerdas al final de la historia, los Capuleto y los Montesco? A ver quién se acuerda. ¿Cuál es la decisión que toma cada familia? ¿Mm? A ver, ¿qué decide hacer la familia? Se amista, muy bien, claro, dejar de pelear. Es decir, ese odio irracional y absurdo se deja de lado. ¿Para qué? Para que en este caso las familias puedan amistarse como tal. Muy bien. Correcto, se amista, ¿no? Y hay que recordar también que en este periodo llamado Renacimiento se idealiza mucho lo que es la vida, se idealiza mucho lo que es la naturaleza, el paisaje, ¿no? Se idealiza la hermosura de la dama, ¿no? Se idealiza el amor y todo ello, ¿ok? Perfecto. A ver, tenemos estas características hasta acá. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, algo que no se haya entendido, por favor? ¿Todo bien acá? ¿Todo bien hasta acá?
Consulta, chicos. Todo claro, correcto. Muy bien. A ver, algunos autores por acá. Tenemos al ensayista, que él es considerado como el máximo representante del llamado humanismo en este periodo, que es Erasmo de Rotterdam. Tenemos también una obra de de Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, que es una obra más orientada al tema de, podemos decir en hablar de los celos, es un tipo de poema épico. Igual Jerusalén Libertada, que habla de las cruzadas. Tenemos al ensayista Michel de Montaigne y al iniciador del ensayo político Nicolás de Maquiavelo, ¿correcto? Maquiavelo, un autor muy importante en este periodo. Ahora, ¿qué más vamos a notar por acá? Tenemos a Shakespeare. ¿Qué sabemos de Shakespeare? Autor de transición. Es decir, su literatura se va a generar o se va a guiar entre dos momentos, entre dos etapas. Entre la etapa conocida como Renacimiento y la etapa llamada Barroco, ¿correcto? Además, fue actor, se dedicó al teatro, a la representación, a la poesía también. Vamos a ver, muchachos, que entre sus características, uno de los puntos importantes es la creación de arquetipos humanos, conocido como el cisne de Avon. Perfecto. Tuvo esposa, sí. Algunos dicen que fue su esposa quien fue la autora de verdadera de sus obras, ¿no? Algunos dicen, he escuchado ese rum rum. Dicen eso, ¿no? Que la esposa de Shakespeare fue la autora realmente de sus obras de este señor, pero no podría aseverar eso, ¿ah? No podría yo afirmar esa situación, ¿de acuerdo? No podría directamente señalar que eso es verdad, ¿ya? ¿Qué más tenemos? A ver, la creación de arquetipos humanos, ¿a qué se refiere? A que las obras de Shakespeare van a girar en torno a qué? A personajes que están movidos por conductas o emociones. Las emociones fuertes de estos personajes justamente van a orientarse a que sea eso lo que determine a cada personaje, ¿no? En las historias, por ejemplo, vamos a ver en este caso, a personajes movidos por el amor, la pasión, los celos, a personajes movidos, por ejemplo, por la envidia, la codicia, la ira, la cólera. Entonces, los personajes terminan siendo motivados, ¿por qué? Por conductas, defectos, ¿no? Hay motivaciones, como el caso de Otelo, por ejemplo, la imagen del celoso. También vamos a tener qué cosa por acá. A ver, tenemos una profundidad psicológica también. ¿Qué significa esto? Que los personajes no son ni buenos ni malos, sino solamente son personajes que están siendo movidos por razones internas, movidos por situaciones, por circunstancias, ¿no? Claro, es decir, acá no vamos a ver una división entre los buenos y los malos, sino simplemente personajes que están movidos a veces por la fatalidad. Por ejemplo, los Montesco y los Capuleto, no hay bueno ni malo ahí. No hay que los Montesco eran buenos, los Capuletos eran malos, no, no hay esa característica. Simplemente lo que se evidencia son personajes que están movidos por una situación determinada. Correcto. La mayoría de sus obras son adaptaciones de otras obras, correcto, ¿no? Por ejemplo, hay que recordar que sus obras no son recreaciones de obras anteriores, de leyendas antiguas. Por ejemplo, Romeo y Julieta está basado en una leyenda italiana antigua llamada Los Amantes de Verona. Entonces, vamos a ver que por ello que sus obras giran en torno a situaciones anteriores, ¿no? Se giran en torno a lo que son historias previas. ¿Y qué es lo que va a hacer es adaptarlas, recrear estas historias y en base a eso plantearnos justamente las tragedias que conocemos? ¿Ok? Entonces acuérdate, tres cosas importantes. Bueno, cuatro para ser más precisos, ¿ya? Primero, que es un autor de transición. Segundo, que crea los arquetipos. Tercero, el tema de la profundidad psicológica. Y la cuarta, la carencia de originalidad. ¿Correcto? Sobre esos puntos debe girar tu conocimiento sobre William Shakespeare. Hasta ahí, ¿estamos todo bien? ¿Todo correcto hasta acá? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, por favor?
A ver, por acá los leo. No, todos se entienden. No, no. Ya, listo. Si hablamos de Romeo y Julieta, pensamos en los Montesco. Tenemos a los señores Montesco. Tenemos a Romeo, que es el hijo de la familia. Tenemos a los criados, ¿no? Abraham y Baltasar. Y tenemos al primo de Romeo, Benvolio. Y luego tenemos a Mercucio, que es su amigo, su pata, su yunta, ¿no? Y entre los Capuleto tenemos a Julieta Capuleto, tenemos a Lama, tenemos en este caso a los señores Capuleto, tenemos a Teobaldo, que es el primo de Julieta, tenemos a Paris, que es el pretendiente de Julieto prometido, y a los criados también. Ahora, Julieta tiene 14 años, Romeo tiene 18, ¿no? Es una corta edad, ¿correcto? Y tenemos al príncipe Scalus también, ¿correcto? Príncipe Scalus. Tenemos al fray Lorenzo. Muy bien. Ahora, ¿qué recordamos sobre esta historia? ¿Alguien se acuerda de alguna referencia? A ver, por acá. Por acá los leo. Rosario y Romeo. Rosario. ¿Qué Rosario? Julieta, ¿no es? No, a Rosalía. Claro, Rosalía. Ay, a Rosario, que quién sabe. Rosalía, claro. Rosalía es justamente la prima de Julieta. Como sabemos nosotros al inicio, Romeo estaba enamorado de Rosalía. Pero ¿qué sucede acá? Algo fatídico, ¿no? Es decir, Rosalía podía haber estado seguido con Romeo, pero Rosalía decide qué cosa, entregar su vida a Dios. Si decide ser una monja. Entonces, Romeo se siente mal, se siente choteado. ¿Por qué? Porque esta chica decide más bien el amor espiritual que el amor carnal. Entonces, como que de cierta manera también un poco acá habla del tema religioso, ¿no? El tema de cómo una mujer prefiere acercarse a Dios y eso genera justamente el abandono del hombre, ¿no? Claro, si quieras o no hay una crítica muy, pero muy ligera hacia lo que es justamente el tema religioso. Prefiere ser, prefiere ser monja que seguir con sus deseos amorosos humanos. Ahora, vamos a ver que Romeo por eso está triste, desconsolado, y en ese afán su primo decide llevarlo a la fiesta de los Capuleto. Esta fiesta que estaba siendo organizada por los 14 años de la linda y hermosa Julieta. El afán del primo, ¿cuál era? ¿Ah? Claro, es decir, Romeo quizás quería ver a Rosalía, pero el afán que tenía en este caso Benvolio, el primo de Romeo, era que pueda conocer otras mujeres y así olvidar a Rosalía, ¿no? Si, ¿tú te acuerdas? Está como esa escena de TikTok, ¿no? Benvolio lo mira a Romeo y le dice, ¿no? Tu afán, tú quieres verla, ¿no? Tú quieres verla. Ese es tu afán. Y se escucha, ¿no? Te llamé porque es un año. Algo así. ¿Viste ese de TikTok, no? Creo que es una serie de una novela peruana, creo. Algo así es lo que quería justamente, ¿no? Tu afán es verla. Claro, porque Romeo quería ver a Rosalía, pues, ¿no? Quería hablar con Rosalía, pero lo que quería Benvolio era básicamente que conozca a otras mujeres y así poder olvidarla. Pero en esa necesidad justamente pasa la imagen de Julieta, ¿no? Julieta aparece en la fiesta, porque era su fiesta, lógicamente, y Romeo se queda prendido con ella, tanto así que incluso bailan y hasta le roba un beso y todo eso. Pero lo malo es que se enteran uno al otro qué cosa, se enteran que ambos son de familias adversas, uno es Montesco, otro es Capuleto, y ahí viene justamente la problemática, ¿no? Porque siendo de familias adversas no puede existir el amor, pero ellos, fuera de ese aspecto, ellos van a desafiar justamente estas riñas familiares, van a desafiar ese tipo de impedimento, y Romeo le va a decir que no le importa, no le importa que esté en su casa, y dice, hasta Julieta le dice, ¿no? Pero ¿qué haces aquí? Si mis familiares te ven, te van a hacer daño. ¿Y qué le responde en este caso Romeo? Más daño me hace la ausencia de tus ojos, amada mía, que mil espada de tus familiares. Entonces, vemos que Romeo no le interesa justamente el miedo, es un hombre muy
temerario, ¿no? ¿Qué significa temerario? Imprudente, claro, alguien que no le interesa que pueda en ese momento pasar por cosas terribles, solamente quería estar al lado de Julieta, incluso que le propone al día siguiente casarse. Y Julieta termina aceptando, se casa pensando que así... Ahora, el fray Lorenzo, ¿por qué los casa? ¿Te acuerdas cuál era la intención que tenía el fray Lorenzo al casarlos? A ver qué me señala, qué me dice por ahí. Exacto. Lo que buscaban justamente, ¿qué cosa es? Como dice por acá, claro, exacto, que entre ambas familias haya paz, que entre la familia, en este caso, puedan amistarse. Pero ¿qué va a suceder acá? Va a suceder que esa necesidad o esa intención lamentablemente no se va a llegar a cumplir, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque como sabes tú en la historia, Romeo se cruza con Teobaldo, este le va a buscar la pelea, pero el que se va a enfrentar es Mercucio. Y Romeo va a matar a Mercucio, va a matar a Teobaldo porque este mata a Mercucio, ¿no? Y ahí se genera todo un problema porque a Julieta la Julieta se entera de la muerte, se pone triste y la familia piensa que es por la muerte de Teobaldo y la quieren casar con el conde Paris y ahí donde justamente Fray Lorenzo le sugiere, como sabes tú, que tome un brebaje para que pueda fingir su muerte, ¿no? Y Romeo, que había sido desterrado, aparezca y los dos huyan y de esa manera puedan ser feliz. Pero todo eso no sale bien, ¿no? Claro, como sabes tú en la obra, esta tragedia habla de la pasión juvenil, hay partes en prosa y en verso, el lenguaje es muy poético, no respeta las unidades clásicas, hay elementos trágicos, elementos violentos que son representados, hay un coro introductorio y el fatalismo también muy recurrente, ¿no? Claro, acá recordamos un poco por acá, ¿no? En el segundo acto se enamoran, en el tercer acto vamos a ver se da el tema de la pelea, ahora en el cuarto acto Julieta decide tomar ese brebaje, pero en el quinto acto vamos a ver que, como sabes tú, Romeo se entera de la muerte de Julieta, pero no sabe que es un plan, no sabe que es algo que está tramado. Entonces, ¿qué sucede? Romeo decide acabar con su vida a través de un veneno. Y Julieta, cuando se levanta y ve a Romeo muerto, también decide acabar con su vida, pero con la daga de Romeo, ¿no? Las familias aparecen y el que va a explicar todo esto va a ser el Fray Lorenzo. Al final, las familias, ¿qué dicen hacer? Dame la mano, es la dote de vida de mi hija, pues no puedo pedir más, pero yo puedo darte más. Pues erigiré, si levantaré una estatua de oro puro para que mientras Verona sea conocida por su nombre, ninguna figura sea tenida en tan alta estimación como la sincera y fiel Julieta, ¿no? Igualmente rico ya será Romeo junto a su dama, pobres sacrificios de nuestra enemistad. Mira, esa frase, ¿no? Pobres sacrificios de nuestra amistad. Entonces, acá notamos en este diálogo que las familias terminan reconciliándose, ¿correcto? Y que triunfa la razón, ¿no? Triunfa la razón. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Cómo de qué época? Estamos hablando quizás de la época del siglo XII, siglo XI, época medieval todavía, ¿ok? Claro, es la época medieval. Sí, más o menos por esa época, ¿no? Se desarrolla esto. Ya.
Sí, este archivo se lo voy a pasar al final de la clase. Lo va a pasar a la tutora y ella se lo va a pasar a ustedes, ¿ok? ¿Ya, Jacob? Ya. A ver, acá tengo un pequeño video sobre romanticismo. Se lo voy a mostrar ya, chicos. Porque ese tema también lo hicimos en... A ver, por ahí, para que no perder la relación, ¿qué sabemos sobre romanticismo? ¿Te acuerdas? Por ahí, vamos, vamos, vamos. Hablen, 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 hablen. O los leo en este caso. ¿Qué sabemos sobre romanticismo? ¿Te acuerdas de algo? Sí, sí. Atracción, no querían reglas, individualista, muy bien, claro, claro. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podríamos hablar de romanticismo? Y después Napoleón señalaron que sería la burguesía y no. Ya, a ver, acá vamos a montar un pequeño video. Voy a compartir mi pantalla. A ver, culto al yo, fantasía y realidad, John Fanget, como la libertad creativa y emocional, perfecto, muy bien, muy bien. Las ideas que ustedes señalan son correctas, muy bien. Voy a compartir mi... Ya, me confirma si se escucha ya. Muchos tienen la imagen de un escritor como una persona ensimismada y bajo la luna inspirándose. ¿Se escucha? ¿Me confirman? Sí, ya, listo. Muchos tienen la imagen de un escritor como una persona ensimismada y bajo la luna inspirándose en un nuevo poema. Esta imagen de poeta solitario ha prevalecido hasta nuestros días a partir del romanticismo. Los románticos surgen en el siglo XVIII como un movimiento llamado Sturm und Drang en Alemania y laquismo en Inglaterra. A partir de allí se extendió y abarcó toda Europa y gran parte del mundo. Se origina como oposición ante la racionalidad del neoclasicismo, pues el romanticismo busca la expresión del sentimiento. En cambio, el neoclasicismo representaba el conocimiento racional. Así, se propone el amor por la libertad frente a la razón ordenadora, una razón que encasilla. El romanticismo ha sido uno de los movimientos más importantes de la historia del arte y la literatura. Fue impulsado mayormente por jóvenes motivados por el patriotismo, la libertad o la justicia. Es idealista pues antepone estos ideales ante la razón o la misma realidad. La actitud moral y sentimental de los románticos los conduce a la insatisfacción ante la vida y la sociedad. Esta insatisfacción les lleva a aislarse, lo que provoca en ellos individualismo. Es por lo tanto muy subjetivo. El escritor se interesa en sí mismo o en su yo romántico. Este aislamiento le conduce a la búsqueda de la naturaleza, una naturaleza idealizada. Su individualismo y soledad hacen que el romántico prefiera lo natural antes que lo industrial o artificial.
o el paisaje antes que la urbe. La imaginación del romántico provoca escapismo, pues rechaza la realidad y centra su interés en la imaginación y la sensibilidad personal. Le permite además evadirse de la realidad y tender hacia un mundo de ensueños ideal aunque difuso. Explora nuevos escenarios como la fantasía, el misterio e incluso lo grotesco, lo horroroso o lo sangriento. Además, el romántico prefiere lo nacional y lo popular y tiene también como ideal el patriotismo. Así, la tradición popular es muchas veces su fuente de inspiración. Diremos entonces que el romanticismo tiene las siguientes características: rebeldía ante la razón, ansia de libertad y ruptura de normas convencionales, individualismo y subjetivismo, soledad y gusto por la naturaleza, imaginación y sentimiento, y valoración de lo nacional y la tradición popular. Como principales representantes de este movimiento tenemos en Francia a Víctor Hugo con sus obras Nuestra Señora de París o Los Miserables. En Inglaterra tenemos al poeta Lord Byron con su poema autobiográfico Las peregrinaciones de Childe Harold. Resalta también Walter Scott con su novela Ivanhoe. En Estados Unidos encontramos a Edgar Allan Poe con sus narraciones extraordinarias que exploran el terror y el misterio. También sobresale Walt Whitman con su libro de poemas Hojas de Hierba. En Alemania destacan Schiller con Guillermo Tell y Goethe, uno de los más grandes románticos europeos y líder del movimiento Sturm und Drang, el cual, como vimos, dio origen al romanticismo. Fue autor de Fausto y las desventuras del joven Werther. Los argumentos de estas obras nos muestran a un escritor que no pretende cambiar la realidad con el conocimiento o con la ciencia. Su rebeldía es más bien contra esta razón ordenadora. Así, el artista evade la sociedad para ejercer su libertad. El romanticismo ha sido uno de los periodos culturales que parece haber creado nuestro concepto de literatura. El idealismo individualista e irracionalista, el ideal del arte o el arte como fe, ha dispuesto la belleza como un verdadero fin, un arte sin norma como medida. Claro que de cierta manera el video resume un poco lo que hemos mencionado, ¿no? Lo que hemos hecho en clase, el tema de vincular el arte con lo que es la libertad, ¿no? El tema de centrarse en lo que es lo individual, las pasiones y los sentimientos, que son características importantes del llamado romanticismo. Muy bien, como el romanticismo como nosotros lo conocemos como tal. Claro, si recordamos el romanticismo europeo, tenemos esta imagen, mira, ¿no? El caminante sobre el mar de nubes. Esa imagen es muy curiosa porque se vincula mucho con lo que representa romántico, ¿no? Romántico se siente como un individuo completamente solo y diferente a los demás, como una persona aislada, separada del mundo, como alguien que a veces hasta se puede personificar como alguien superior a los demás y a partir de esa superioridad observa a los demás, ¿no? Y así se cataloga o se puede decir a romántico dentro de lo que es justamente la literatura. Asimismo, también observamos esta imagen y lo asociamos con qué? Con este tema del individualismo. El romántico, al ser un ser individual, se separa, se aleja del entorno y solamente piensa en sí mismo, ¿no? Como por acá podemos decir, el romanticismo surge a finales del siglo XVIII, más o menos 1780 por ahí, pero va a surgir o va a desarrollarse hasta la primera mitad, ¿no? Hasta la mitad del siglo XIX, 1840, 50 más o menos. Surge tanto en Alemania como en Inglaterra. En Alemania con el Sturm und Drang, y en Alemania en Inglaterra, disculpen, en Alemania con Sturm und Drang y en Inglaterra con los poetas del lago o los laquistas, ¿no? ¿Ok? Como sabes tú, surge en oposición del llamado neoclasicismo. El neoclásico era una literatura mucho más guiada a las normas, a las reglas, y esas ideas van a dejarse de lado dentro del llamado romanticismo como tal. ¿Qué características tiene el romántico? A ver, primero predomina la subjetividad, predominio de lo que es las emociones, los sentimientos, lo subjetivo, ¿no? Si tú recuerdas, por ejemplo, en la obra Las cuitas joven Werther predomina la imagen de esta cinta rosada. Esta cinta rosada que se asocia con lo que es la emoción, el sentimiento y el amor. Además, también el culto al yo. Todo va a girar en torno al individuo, todo gira en torno a la persona, ¿correcto?
Y no es tanto así como humanismo, sino que el culto al yo gira en torno a las emociones del ser humano, ¿no? Lo que importa acaso son las emociones que yo como ser humano cuento, que yo como persona o individuo voy a contar. No es que a mí me interese la humanidad, no me interesa, me interesa solamente yo mismo, ¿entiendes? Por eso que es individualista, ¿no? Hasta egocéntrico, a mí solamente me importa lo que yo siento, ¿no? No lo que siente la humanidad o los demás, solamente lo que yo voy a sentir. Por eso que las historias van a ser contadas desde mi perspectiva, según mi postura, según mi mirada, por eso que las obras románticas son novelas narradas en primera persona. El afán de libertad, hay que recordar también que el romántico priorizaba justamente este aspecto de la libertad por encima de todo, el tema de que el hombre tiene que alcanzar ello para poder alcanzar su plenitud, ser libre propiamente dicho, el tema también de la idealización de la naturaleza, correcto. El hombre considera que la naturaleza es un elemento que se idealiza, que es reflejo de los sentimientos y las emociones de cada persona. Y también acuérdate que un romántico le interesa mucho lo popular, lo nacional, ¿no? Le gusta mucho lo que es el aspecto digámoslo así, de lo que existe en cada país, ¿no? Claro, un romántico es nacionalista, un romántico le gusta mucho hablar del pasado, un romántico le gusta mucho hablar de lo popular. Muy bien, un romántico gira en torno, como es individual, también le va a importar el tema de su identidad cultural. Entonces, su identidad tiene que ver con lo nacional, su identidad tiene que ver con lo popular, su identidad tiene que ver con qué, con lo que son las costumbres de su país. Por eso que apela mucho a lo popular, a lo nacional, al pasado histórico de su país. ¿Ok? Y aquí llamamos la estética de lo grotesco, la belleza de lo desagradable, ¿no? Claro, un romántico tiende a agradarle cosas que a los demás le desagradan. Esa es la idea principal, ¿no? Al romántico le agrada cosas que a los demás simplemente rechazan. Por ejemplo, ¿qué le gusta hablar de la sangre, de la muerte, de situaciones conflictivas, hablar de elementos sobrenaturales, hablar sobre monstruos, sobre fantasmas? ¿Te acuerdas que hicimos la clase del romanticismo gótico? ¿Te acuerdas? Es el estético grotesco, ¿no? Ahora, en el caso de la literatura, en el caso del amor, por ejemplo, asociar el amor con elementos fatídicos, asociar el amor, por ejemplo, con la tristeza, con la muerte, el dolor, el que ama sufre, el que ama llora, el que ama pasa por tristeza y sufrimiento, solamente aquel que ama sabe qué cosa es, solamente aquel que sufre sabe lo que es amar, solamente aquel que llora sabe qué cosa es el amor. Esa es la idea de romántico, ¿no? Romántico es asociar el nivel de amor con el sufrimiento, ¿no? Si yo sufro es porque yo lo amo mucho. Si yo lloro es porque el amor que tengo es un amor puro y sincero. Y es la idea justamente que tienen los románticos. ¿Ok? Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Todo entendido hasta ese punto, niños? Claro, de cierta manera sí, pues, ¿no? Porque el romántico le gusta eso, el sufrimiento, el dolor, ¿no? Eso es justamente lo que el romántico considera correcto, ¿no? El dolor, el sufrimiento, el masoquismo, ¿no? Sentir el dolor, sentir el sufrimiento y eso asociarlo con placer, todo ello, ¿no? ¿Correcto? ¿De acuerdo? Muy bien, listo. En la escuela de joven Werther de la obra de John Wolfgang, ¿qué podemos notar acá? ¿Mm? Podemos recordar que estamos frente a una obra romántica, sentimental, que gira en torno a cartas. ¿Te acuerdas cómo se llama ese tipo de novelas que giran en torno a cartas? ¿Mm? ¿Cómo se llama ese tipo de novelística? Ese tipo de novela que está compuesta por cartas. Tiene un nombre esa novela.
Muy bien, y nosotros muy bien, Sergei, muy bien, Ortega. La famosa novela epistolar, ¿no? La novela epistolar es aquella novela que está dividida a través de cartas y la mayoría, porque está ahora se divide en dos partes, las dos primeras partes están compuestas por cartas. Ya la parte final, el epílogo, solamente está narrado, pero la primera parte sí está compuesta por cartas, ¿correcto? Vamos a ver por acá. Tenemos a Werther, tenemos a Carlota o Charlotte, Alberto, que es el prometido de Carlota, y Guillermo quien va a recibir las cartas de su amigo Werther, ¿no? Ahora, ¿qué sabemos por acá? Es una novela epistolar, una novela que en este caso se divide en dos partes. La primera carta es a Guillermo, la segunda a Guillermo, Carlota y también hasta Alberto, también le manda cartas. Pero en la tercera parte ya son las notas del editor, lo que va a pasar luego o lo que va a acontecer principalmente con Werther, ¿no? Cuando es rechazado por Carlota, ¿correcto? El tema principal, como sabes tú, es el amor prohibido, el tema de las convenciones sociales. Claro, ¿a qué nos referimos con las convenciones sociales? Nos referimos básicamente a que el personaje llamado Carlota, como sabes tú, eh, ¿por qué se casa con Alberto? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es el sentido principal por lo cual ella decide casarse con Alberto? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué me dice? ¿Cuál es la razón principal por la que, porque exacto, porque le prometió a su madre que estaba a punto de morir, que se iba, claro, a casar con un buen hombre y ese hombre era justamente Alberto, ¿no? Entonces, a través de una promesa, ella está comprometida con Alberto. No es porque lo ame, no es porque está enamorada de pequeña, no, 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 sino más que todo por una promesa que le hizo su madre antes de que ésta muera. Entonces, eso representa un poco de las convenciones sociales, ¿no? Porque ella se va a casar con este hombre no por amor, sino porque hubo una promesa de por medio, ¿ok? Además hay que recordar, jovencitos, que otro tema es la amistad. El narrador está, es protagonista, la narración es lineal, inicio, trama y desenlace. Hay muchas lecciones subjetivas y sobre todo vamos a ver el tema de las oposiciones a través de qué, de los sentimientos, a través de lo que son los personajes. Por ejemplo, Alberto y Werther tienen conceptos distintos sobre lo que es la vida. Werther es mucho más apasionado, sentimental. Alberto representa mucho lo que es la moral burguesa, representa mucho lo que es la prudencia, la razón, ¿no? Y notamos, por ejemplo, que esta obra tiene mucha referencia autobiográfica con la cosa, con la vida de Wolfgang Goethe, ¿no? Wolfgang Goethe, acuérdate que creo que te comenté, ¿no? En clase, ¿no? Wolfgang Goethe también se enamoró, el autor se enamoró Goethe, de una mujer llamada Charlotte View, pero esta mujer no ya estaba comprometida. Y esta experiencia de enamorarse de alguien comprometido es una experiencia que él va a tomar como referencia para la obra de Las cuitas del joven Werther, ¿ok? Asimismo, notamos también la idea del fetichismo. ¿Qué es el fetichismo? ¿Ah? ¿Te acuerdas que dijimos en clase qué era el fetichismo? ¿Con qué asociamos el fetichismo acá? Claro, la obsesión, perfecto. Darle valor a un elemento que no le corresponde, ¿no? Eso es lo que vamos a ver acá. Muy bien. Cuando tú hablas del fetichismo, tiene que ver justamente con eso. Claro, darle un valor a un objeto, sobrevalorar un objeto, porque justamente tiene una carga emocional. Por ejemplo, un regalo de una persona hacia ti, ¿no? Si esa persona a ti te ha regalado algo, te ha entregado, por ejemplo, no sé, una carta, un peluche, o tú te has quedado con quizás, no sé, su chalina, o te has quedado, por ejemplo, con lo que es su polera, y tú lo sobrevaloras eso porque tiene su olor, porque fue de esa persona, porque esa persona fue especial para ti y lo sobrevaloras y lo guardas y lo conservas, ¿no? Claro, eso tiene que ver con el fetichismo, ¿no? Ahora, acá vamos a ver que lo que conserva, no lo lavan incluso, ah, su madre, tanto así.
Claro, que si no lo lavo, porque está el olor de esa persona. Por ejemplo, Werther no se cambiaba la ropa que llevaba puesta, ¿no? Werther mantenía la misma ropa porque con esa ropa había conocido a Carlota. Incluso Werther, recordamos en la historia, había este personaje llamado Werther que había hecho, mandaba a crear, mandaba a elaborarse un traje idéntico al que tenía. ¿Por qué? Porque justamente con ese traje había conocido a Carlota, ¿no? Entonces, incluso cuando va a morir, Werther pide que sea enterrado con el traje que lleva puesto porque Carlota lo había bendecido al tocar. ¿Ok? Claro. Y acá vemos esa cinta rosada, la cinta rosada que Carlota le entrega el día de su cumpleaños y él lo va a conservar, ¿no? Acá vemos el inicio como Werther viaja hacia Walken, donde se va a desarrollar todas las acciones. Y en este caso, cuando conoce a Carlota, ¿no? Dice, cuando presencié el espectáculo más encantador que haya visto. 6 niños de edad de 11 años estaban agrupados alrededor de una joven de estatura mediana, pero bien formada, cuyo traje era un simple vestido blanco lleno de lazos de cinta color de rosa en los brazos y en el pecho. Está hablando justamente de quién? De Carlota, ¿no? La mirada subjetiva y la idealización que tiene Carlota. Claro, incluso en un momento su amigo lo comienza a confrontar, ¿no? He aquí tu argumento, o tienes esperanzas de lograr ver realizadas con Carlota tus deseos o no la tienes. En el primer caso trabajas sin descanso. Si en el segundo caso no hay ningún tipo de esperanza, entonces trata de ser hombre y refrena y doma tu pasión. Amigo, todo eso está muy bien dicho, pero y es muy fácil de decir, pero es difícil de aplicar, pues, ¿no? Más aún cuando uno se está enamorando, apasionado, es muy difícil refrenar sus pasiones y sentimientos, ¿correcto? Y es lo que justamente explica Werther, ¿no? Es muy difícil yo refrenar mis sentimientos y pasiones porque justamente él expresa una pasión desbordada. En cambio, Guillermo es mucho más apegado al sentido común. Y en un momento hasta incluso esta pasión se desborda hasta la idea de, ¿no? Ella habría sido más feliz conmigo que con él. Él no es un hombre a propósito de poder colmar todos los deseos de un corazón como el suyo. Carece de cierta sensibilidad, no tiene, tómalo como tú quieras, dice, ¿no? Pues acá vemos justamente la imagen entre Huerta y Alberto. Mira, que él considera que Alberto es un hombre que no tiene toda la capacidad amatoria para quién, para Carlota. Siente que es alguien que no va a poder amar a Carlota propiamente dicho, ¿no? Sino va a poder llenar, colmar el corazón de Carlota. Huerta siente que él sí puede, ¿no? Que ella habría sido más feliz con él, ¿no? Que en este caso, con Alberto. Y vamos a ver que luego de ser, como sabes tú, ¿no? Alberto al final se casa con Carlota y luego por eso Werther trata de alejarse de Carlota para olvidarla. Y en un momento Werther, al ser rechazado por Carlota, le escribe una carta despidiéndose de Carlota, ¿no? Quiero ser enterrado, dice, a vísperas, el 23 de diciembre, para ser más exacto, ¿no? Quiero ser enterrado con estos vestidos porque tú lo has tocado, lo has santificado. También pido esta gracia a tu padre. Mi alma estará en mi ataúd, que no se regire en mi bolsillo porque aquellos lazos de color de rosa que tú llevas puesto, que te me cuéntales la historia de su desgraciado amigo, ¿no? Dan las 12, ea pues, Carlota, Carlota, adiós, adiós. Y se mete un balazo. Como sabes tú, al final fue enterrado completamente solo este personaje, ¿no? Porque el suicidio, como sabes, es un pecado, puesto que no tuvo amigos, cura, gente que lo acompañó y fue enterrado en soledad. Y esto, como sabes tú también, ¿qué generó? Generó que existiera una ola de suicidios. La gente comenzó a interpretar esta historia como verdadera y la gente comenzó a tomar como referencia este hecho y comenzó justamente una ola de suicidios en este periodo, ¿no? Y por eso que es muy cuidadoso el tema del romanticismo sentimental, porque como tenemos a personajes que afloran sus emociones de manera muy, pero muy fuerte, hay los personajes que quizás lo tomen como algo real y que puedan querer imitar a este personaje. Y eso pasó por mucho tiempo, muchos años, la gente comenzó a suicidarse tomando como referencia esta novela, ¿no? Muy bien, hasta acá. ¿Todo correcto, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta este punto, muchachos?
Todo claro. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con el llamado realismo, ¿correcto? Ya. A ver, por acá vamos a ver un pequeño video también sobre el realismo, que es un tema que ya hemos desarrollado también. Siguiendo con los videos de literatura. Ya, atentos, por favor, vamos a hablar de realismo en la literatura, ¿ok? Atentos, por favor, escuchen el video. Siguiendo con los videos de literatura universal, hoy veremos el realismo, sus características y sus principales representantes. En la segunda mitad del siglo XIX, con el progreso de la revolución industrial y gracias al avance de la tecnología, se desarrolla el capitalismo, en el que se va generando una relación deshumanizada entre la burguesía y la clase obrera que provoca muchas protestas. Por estos años también Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista y aparece el socialismo. Asimismo se instaura la Segunda República Francesa como producto de las protestas de estudiantes y obreros en Francia. Augusto Comte desarrolla los preceptos del positivismo, una doctrina que basa su método en la observación. En este contexto, la literatura deja atrás su romanticismo y lanza una voz más objetiva de la realidad. El realismo es una corriente literaria que surge en Francia como respuesta al individualismo e idealismo del romanticismo. A diferencia de este que expresa el amor sentimental en un entorno idílico rodeado de un ambiente natural, el realismo busca describir el ambiente social, el contexto histórico y las vivencias de los personajes. Ya no se considera al hombre como un ser solitario enfrentado a la sociedad, sino como parte de ella y producto de las relaciones que vive. Se trata de narrar creando un espejo de la realidad mediante la observación y descripción heredada del positivismo de Comte. Se manifiesta incluso una especie de rigor científico en la creación literaria debido a la búsqueda de objetividad. Además, se utiliza un lenguaje sencillo y preciso. Ello desemboca en una literatura interesada en el entorno social. Diremos entonces que el realismo es un movimiento que surge en Francia, el cual describe el mundo sin idealizarlo y se desarrolla principalmente en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Las características del realismo son la verosimilitud y objetividad por encima de la subjetividad o sentimientos, ya que se busca reflejar la realidad. Ya no se narran acontecimientos insólitos, sino hechos con personajes de la vida real y lugares reconocibles. Es influenciado por el positivismo. Como vimos, adopta los postulados del método científico, tratando de que sus obras reflejen la realidad de manera exacta. La observación y descripción detallada no solo del ambiente y realidad física, sino también de los rasgos psicológicos. La narrativa se convierte en el género por excelencia del realismo, ya que permite las descripciones y es menos subjetiva que la poesía. Interés en la sociedad. Los escritores dejan de centrarse en sí mismos y se interesan más en la sociedad, especialmente en los espacios urbanos. Los personajes no son arrastrados por sus pasiones, sino por una necesidad real. Utiliza un lenguaje sobrio y sencillo, ya que se buscaba claridad y exactitud. Los principales representantes del realismo son Stendhal en Francia, quien inicia el realismo psicológico, su obra principal es Rojo y Negro, en la que Julien Sorel busca ascender socialmente. Gustave Flaubert con sus obras Salammbô y Madame Bovary, en la que Emma se ve envuelta en aventuras apasionadas a causa de su infidelidad.
También encontramos a Honoré de Balzac con su compendio con más de 80 novelas llamada La Comedia Humana, en cuyo interior destacan La piel de Sapa o Papá Goriot. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens con David Copperfield y Oliver Twist. En España a Benito Pérez Galdós y su obra Marianela. En Estados Unidos, Mark Twain con Las aventuras de Tom Sawyer. Y en Rusia tenemos a Fedor Dostoyevsky con Crimen y Castigo y los hermanos Karamazov. También a Anton Chekhov y León Tolstoy con Guerra y Paz. Como etapa final y extrema del realismo mencionaremos al naturalismo, que tiene una influencia absoluta de la ciencia por mostrar la realidad con total imparcialidad. Su principal representante es Émile Zola, acompañado de Guy de Maupassant. El realismo se enfrentó abiertamente al romanticismo y a su literatura sentimental o fantástica. Ha sido y es una ventana, o mejor, una apertura de nuestros ojos a una realidad muchas veces evadida. El escritor no busca una verdad interior, sino una verdad social. Busca una realidad social, ¿no? Busca una representación de la realidad. Correcto. Es lo que justamente se evidencia a través del romanticismo, ¿no? Del realismo, disculpe. Claro, ya. Sigamos por acá. Como vemos acá, cuando se habla de realismo, se está hablando básicamente de una etapa, de un periodo que se va a centrar en describir la problemática social, ¿no? A diferencia de otras etapas, otras corrientes, el realismo se centra, como vimos en el video, en lo que pasa en la sociedad, en lo que pasa el día a día, ¿no? Lo que tiene que ver con el entorno social, la problemática, la crisis. Y en el video claramente se señalaba que una de las situaciones para que se dé fue justamente la segunda revolución industrial, una situación donde se vio el conflicto, donde se vio principalmente esta situación complicada de la sociedad, donde se evidenciaba las diferencias sociales, ¿no? Como vemos por acá, el realismo es un movimiento que surge en Francia, surge como una oposición al romanticismo y buscó reflejar principalmente la realidad a través de una descripción detallada de la verosimilitud, correcto, y centrarse más que todo en las conductas y acciones de los personajes. Entre las características, acuérdate que el realismo, primero, siempre acuérdate que surge en Francia, que surge en oposición al llamado romanticismo, también es importante tener en cuenta, que el realismo busca o le da prioridad a las descripciones detalladas, ¿no? Claro, se detalla tanto la apariencia física del personaje, las situaciones, las emociones y todo ello y se centra en conflictos psicológicos. Además, que como hay una influencia del positivismo, el realismo va a utilizar justamente esto llamado método científico. ¿Para qué? Para analizar, en este caso, a la sociedad, para tratar de girar en torno a lo que es el tema del ser humano. Es decir, como sabes tú, la ciencia tiene un método, la observación, justamente el tema de teorizar, una hipótesis y luego verificar si esta teoría o hipótesis es cierta o no. Entonces, vamos a ver acá, muchachos, que la literatura va, o bueno, la ciencia va a emplear a la literatura para plantear sus tesis o teorías. Por eso es que surge la famosa novela tesis, la novela que plantea o plasma teorías. ¿Ok? Además, hay que recordar que acá, en este periodo, no solamente hay positivismo, no solamente hay descripciones detalladas, unas técnicas tradicionales, sino también que se van a describir los problemas sociales, la moral burguesa, la falsa moral de la burguesía, ¿no? Por ejemplo, se va a denunciar aquello que puede ser demasiado desagradable para la burguesía, como el alcoholismo, la usura, la delincuencia, la prostitución, la infidelidad, todo aquello que tiene que ver con elementos morales, ¿no? Elementos que atañen a la moralidad burguesa, eso justamente se va a describir en las obras realistas, ¿no?
Y como sabes también, el realismo se centra en la llamada verosimilitud, ¿no? Los temas que se tratan deben ser temas cotidianos, temas que tengan que ver con el ser humano, como, bueno, básicamente con la vida cotidiana. No vamos a ver acá ningún elemento fantasioso, ningún elemento sobrenatural, ¿no? Sino vamos a ver situaciones verosímiles, situaciones que tengan que ver o que sean muy semejantes a la realidad. Y acá tenemos a Dostoyevsky. ¿Qué sabemos de Dostoyevsky? Sabemos que es padre de la novela psicológica. De Dostoyevsky conocemos, por ejemplo, su novela realista, su novela psicológica. Sabemos que hay muchos elementos autobiográficos que va a incorporar dentro de su obra, ¿correcto? Por ejemplo, es un narrador ruso, él es el iniciador de la famosa novela psicológica. Su personaje presenta personalidades complejas, exacto, y se conoce también como novela psicológica, ¿por qué? Porque él se adentra, ingresa al mundo conflictivo de los personajes, a ese mundo interior de cada uno de ellos, ¿ok? Por eso notamos en él la profundidad psicológica. Hay referencias hacia lo autobiográfico. Por ejemplo, él tuvo un problema de la ludopatía y ese problema de la ludopatía también lo va a representar justamente en su novela. Además, se interesa por los elementos marginados, personajes que son atormentados por alguna culpa, ¿no? Acuérdate que en caso de Dostoyevsky, los personajes pertenecen principalmente a la clase baja, ¿no? No son de la clase media, sino principalmente a la clase baja. Ahora, ¿en qué se basa la famosa religiosidad atormentada? Se basa en la idea de que a través del castigo, cualquier culpa que alguno tenga puede ser salvada, ¿no? La idea del castigo como medio de salvación. A eso se refiere con la religiosidad atormentada. La tendencia hacia lo dramático tiene que ver con qué? Con que las obras de Dostoyevsky, recordamos que son obras que usan recurrentemente los llamados diálogos. Por eso, como el diálogo es un recurso empleado más que todo en el género dramático, es por eso que las obras tienen una tendencia hacia lo dramático. ¿Ok? Vamos a ver también una preocupación moral, religiosa, que es parte justamente de la temática de Dostoyevsky, personajes que están conflictuados entre dos tipos de morales. La moral intelectual, que es la moral que te guía, donde tú vas a presentar tu propia escala de valores, y la moral religiosa, que es aquella moral que está situada más que todo con lo que realizar aquello que es correcto para la sociedad, el perdón. En cambio, la moral intelectual no piensa en el perdón. La moral intelectual está basada en el pensamiento del hombre extraordinario, donde un hombre puede cometer cualquier tipo de acto siempre que lo haga por un bien común, ¿no? Incluso sacrificar la vida de una persona con tal de que sea eso adecuado para la vida de los demás, ¿no? Claro, eliminar todo aquello que consideras que es nocivo para la sociedad. A eso te refieres con esta moral intelectual, ¿no? ¿Correcto? Entonces, por acá vemos justamente estas referencias, obras. Las obras de Shakespeare, entonces, muchachos, acuérdate, primero, están situadas más que todo en ambientes y espacios marginales. Hay referencias autobiográficas, los personajes son atormentados por culpas, usa recurrentemente el tema de los diálogos y lo que hace Dostoyevsky es adentrarse constantemente a lo que es el pensamiento de los personajes, ¿no? A su mente, a lo que piensan, a sus ideas. Por eso que sale de la novela psicológica como tal, ¿ok? Acá tenemos a Rodion, tenemos a Liona, tenemos a Elizabeth. Tú recuerdas esta novela que ya lo hemos dicho la semana pasada, ¿no? Razumillin, que es el amigo de Rodion, Svidrigailov, que es el acosador, Lujin, que es el que quería en este caso, que era mm, el pretendiente de Dunia, que es la hermana de Rodion, ¿correcto? Porfirio Petrovich, que es el investigador, Aliona Ivanova, Elizabeth, que es la hermana de Aliona, Sonia también, y Rodion, ¿no? Como sabemos, es una novela psicológica, pero también se llama novela policial. ¿Ok? Si es 6 partes y un epílogo, el tema principal gira en torno a este conflicto de la moral cristiana y la moral intelectual. Además, también el tema del amor como factor de regeneración, el amor que regenera, los remordimientos, la culpa, los problemas sociales. Y esta teoría del superhombre termina siendo desacreditada, ¿no? Termina siendo invalidada. ¿Por qué? Porque no existe un hombre que esté por encima de las normas y las leyes. No existe esta idea de un superhombre. Por eso que
esta teoría termina siendo falsa, ¿ok? Acuérdate que la novela gira en torno a técnicas tradicionales, los elementos de novela policial como la imagen detective, el manejo de intriga, el manejo de lo dramático por la presencia constante de diálogos, referencias autobiográficas también, correcto. Y por acá tenemos un videito que te están gustando los videos sobre justamente crimen y castigo. Acá yo lo veo por acá, ahí está ese video. En la segunda mitad del siglo XIX, con el progreso de la revolución industrial y gracias al avance de la tecnología, se desarrolla el capitalismo. Se va generando una relación deshumanizada entre la burguesía y la clase obrera que provoca muchas protestas. Por estos años también Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista y aparecen. Hola amigos de YouTube, hoy veremos los tipos en... A ver un ratito, un segundito. Ah, aquí está. Hoy veremos Crimen y Castigo de Theodor Dostoyevsky. Ya, a ver, escuchemos acá ya. Hoy veremos Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Rodion Raskolnikov es un joven estudiante con problemas económicos. Tiene en mente un plan que va ensayando al visitar a Lena, una vieja usurera. En una taberna conoce a Marmeladov, un hombre quien le confiesa su miseria, el alcoholismo. Su esposa Catalina está decepcionada de él y su hija Sonia tuvo que ejercer la prostitución a causa de este problema. Rodion acompaña a Marmeladov a su casa donde su esposa le de él. Rodion Raskolnikov es un joven estudiante con problemas económicos. Tiene en mente un plan que va ensayando al visitar a Lena, una vieja usurera. En una taberna conoce a Marmeladov, un hombre quien le confiesa su miseria, el alcoholismo. Su esposa Catalina está decepcionada de él y su hija Sonia tuvo que ejercer la prostitución a causa de este problema. Rodion acompaña a Marmeladov a su casa donde su esposa le recrimina por llegar ebrio y sin un centavo. Rodia contempla esta escena y deja un poco de dinero. Cuando llega a su habitación, recibe una carta de su madre. Su hermana había sido echada de su trabajo luego de ser acusada injustamente por supuestamente seducir a su patrón y ahora se casaría con un hombre llamado Lujin. Rodion entiende que ella lo hará por necesidad y esto le molesta. La idea de matar a Lena va madurando. Ahora está convencido que merece la muerte. Camina hacia su casa, se desanima y termina en una taberna en donde escucha que Lena estaría sola. Esta es la oportunidad. Toma un hacha, toca la puerta, pide un préstamo y sin tiempo para más, le inflige 2 hachazos perpetrando el crimen. Busca las llaves del cofre de dinero, pero escucha unos pasos. Era la hermana, no pueden quedar testigos. Debe morir. Sin otra salida, Rodion también acaba con ella. Raskolnikov regresa nervioso a su casa. Al día siguiente recibe una citación de la policía. Rodia desespera y enferma, pero la citación era solo la exigencia de la dueña de casa por su deuda. En la cita escucha sobre los asesinatos perpetrados e instantáneamente desmaya. En su paranoia, esconde lo robado enterrándolo. Seguidamente va donde su amigo Razumikin, quien le había conseguido un trabajo que rechaza. Rodion enferma, tiene fiebre y las pesadillas le atormentan. Delira,
En sus alucinaciones ve al jefe de la policía y teme haberle soltado alguna confesión a Razumikin en sus delirios. El médico llega a visitarlo y casualmente hablan sobre el crimen. De esta manera Rodia se entera de que un pintor había sido acusado y detenido. Llega a su habitación Lujin, el prometido. Rodion le recrimina por aprovecharse de la necesidad de su hermana. Una vez solo sale a caminar y siente que sus actos pesan más de lo que puede soportar. En el camino encuentra a Marmeladov, quien había sufrido un accidente. Estaba herido. Le queda poco tiempo de vida. Ve a Sonia, su hija, antes de morir y le pide perdón por no haber vencido al alcoholismo. Rodion costea su entierro con el dinero que su madre le había enviado. El juez Porfirio cita a Rodion y parece sospechar de él, pues le recuerda un artículo que tiempo atrás había escrito en el que proponía que hay hombres extraordinarios que se pueden dar el derecho de hacer justicia. Raskolnikov, en su nerviosismo, le dice: «Yo no vi nada». Svirilov, que era el patrón que acusó a Dunia de seducirle, le pide a Rodion una cita con ella, que él rechaza. Lujin acusa a Rodia ante su madre y hermana por haberle dado dinero a Sonia y después de momentos de tensión es finalmente echado. Rodion sugiere a Pulcheria y Dunia separarse de él. Visita entonces a Sonia. Le propone huir juntos, pues considera que ambos están malditos y que viven bajo los suburbios de la moral. Además le dice que le confesará quién mató a Lena y su hermana. Al día siguiente va donde el juez Porfirio. Está seguro que éste sabe que él es el culpable. Mientras tanto, ante tanta presión, el pintor Nicolás se confiesa culpable. Rodia por fin le confiesa su crimen a Sonia, quien ya lo sospechaba. Ella le insta a entregarse. El juez visita a Rodia y con la mirada resuelta le afirma que él es el culpable y le recomienda entregarse a la justicia. Por otro lado, Svidrigailov le dice a Dunia que su hermano era el asesino, pues le había escuchado confesándoselo a Sonia. Él quiere estar con Dunia y trata de forzarla, pero ella saca un revólver para detenerlo y logra irse. Svidrigailov finalmente toma el arma y se da un tiro. Dunia ahora ya sabe la verdad y también insta a Rodia a entregarse. Por último, Raskolnikov decide entregarse a la justicia y es condenado a 8 años de trabajo forzado en Siberia. Sonia lo acompaña siempre. Razumikin y Dunia terminan casándose. Sonia y Rodia esperan la libertad para estar juntos. La novela tiene algunos paralelismos con Dostoyevsky, quien al ser acusado de conspirar contra el zar Nicolás I fue condenado a muerte, aunque se le conmuta la pena por 5 años de trabajos forzados en Siberia. Esta es la obra capital de la literatura rusa. Como su título lo dice, trata sobre el asesinato y la propia condena. Rodion parece no haber dejado pistas, pero ellas subyacen en su propia conciencia que no lo deja en paz. En el transcurso de la novela se puede notar un Rodion generoso pero a la vez con ideas transgresoras sobre la moralidad que lo llevan a cometer el crimen. Desde ese momento está condenado a vivir con la culpa. Raskolnikov traza su plan con una base racional. Sostiene que los hombres extraordinarios, a diferencia de los ordinarios, pueden darse el derecho de hacer justicia a su manera. Toma como ejemplo a Napoleón, de quien justifica las muertes que causaba, pues esto mejoraría la sociedad. Este pensamiento nos recuerda al superhombre nietzscheano. El juez que interroga hace uso de un recurso, el juego psicológico, hacer que el acusado se siente incómodo hasta que comete errores en su versión para así poder llegar a su confesión. De hecho, Crimen y Castigo es una novela psicológica por todo el mundo interior que Rodion padece, aunque no deja de ser también una novela policial. Además de plantear la culpa como tema, Crimen y Castigo presenta varias historias secundarias a través de sus personajes como el alcohólico Marmeladov y su redención antes de su muerte, o Sonia, la prostituta sumisa cuya fe en Dios le da más valor moral que varios personajes. Dostoyevsky esboza en su novela algunas referencias al cristianismo mediante la Biblia. La obra termina con la confesión, que es la liberación de la culpa y del sufrimiento, porque solo la confesión y la ejecución de la justicia devuelven a Rodion a la sociedad de la que es parte.
Ya, muy bien. Creo que con eso podemos tener clara ya la idea de lo que hemos dicho la semana pasada, ¿no? Un pequeño resumen de lo que es la novela Crimen y Castigo, como al final, en la historia, la imagen del superhombre, una teoría que a la larga será desmentida, termina siendo desarrollada justamente en esta novela. Vamos a revisar otro material esta semana. ¿Qué opinan? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Ya podemos hacerlo? Revisemos el material, ¿ya? A ver, un minuto, mira que voy a proyectar el material. A ver, a ver. Vamos a mandar bien el material a la tutora para que se lo envíe a los estudiantes. Hay que ir revisando el material. El culto al yo se da a través de lo que primero, a nivel formal, a través del narrador protagonista, ¿no? El narrador cuenta su historia, todo gira en torno, y también los sentimientos que expresa Werther, lo expresa a través de los sentimientos que él tiene, es decir, él tiene una mirada personalizada de todo lo que lo rodea, el paisaje, la naturaleza y todo eso, y cómo eso influye en su alma, en su yo, en su individuo, en sus sentimientos personales, en eso, ¿no? ¿Correcto? Ya le mandé también a la tutora el material, por favor. Ahí la señorita ya les va a enviar a ustedes, jovencitos. ¿Ok? Vamos a revisar nuestro material de esta semana. Comenzamos con la resolución. A ver, por acá. Dice, ¿no? Durante los siglos XIV y XV, Europa vivió un cambio cultural decisivo que dio origen al Renacimiento. Este movimiento centrado en el ser humano, el conocimiento y la recuperación del legado clásico tuvo su epicentro en Florencia. Bueno, ¿por qué motivo fue Florencia? Creo que también lo expliqué en clase, ¿no? Por un tema económico, por un tema de un espacio de donde se pudo financiar el arte. Acuérdate que en este caso en Florencia, en Italia, aparecen los llamados mecenas. Y justamente estos mecenas van a ser aquellos que permitan el financiamiento artístico. Por eso, en la pregunta número uno, podemos tomar como referencia, como clave, la alternativa avión. Muy bien, ahí está. Uno sería avión, ¿correcto? En la pregunta 2 dice, una información incorrecta sobre las características de Shakespeare. Shakespeare redujo sus obras a temas estrictamente religiosos y dogmáticos. Su personaje refleja las pasiones y conflictos, eso es verdad. Aborda temas universales, también es verdad. Hay riqueza en el lenguaje también. Mezcla elementos trágicos con cómicos también en algunas de sus obras. Pero no redujo a temas religiosos ni dogmáticos, ¿no? Sus obras giraban más que todo a un tema vinculado con el ser humano. Entonces, una idea incorrecta sería lo que vemos en la A. Dos, avión. En la 3, a ver.
Aunque Romeo y Julieta es conocida principalmente como una tragedia amorosa, en su desarrollo también se aprecia qué cosa. ¿Mm? El tema de la amistad también, ¿no? Claro. Entonces, el tema de la amistad se evidencia entre Romeo y Mercucio. Por eso que incluso el hecho de que Mercucio fuera asesinado genera la venganza de Romeo, ¿no? Perfecto. Tres avión. Dice acá, la impulsividad de los jóvenes y la falta de comunicación son factores determinantes que agravan el conflicto, conduciendo a una serie de malas decisiones y al... ¿Qué marcaríamos acá, muchachos, en la 4? A ver, ¿qué marcaste? Claro, al conflicto, al desenlace trágico, ¿no? Porque al final los personajes deciden, claro, el suicidio. 4 sería como clave la C, ¿no? En la 5, ¿qué aspecto temático de la obra, dice acá, se evidencia? Hija mía, detente, aún veo una esperanza, pero tan remota y tan violenta como es violenta tu situación actual. Pero ya que prefiero la muerte a la boda con Paris, pasarás por alto que se parezca a la muerte. Si te atreves a hacerlo, yo te daré remedio. Esto es cuando el Fray Lorenzo le va a dar la pócima para que Julieta finja su muerte. Ahora, ¿qué vemos acá? Dice, padre, a trueque de no casarme, a cambio de no casarme con Paris, mandadme que me arroje de lo alto de una torre, que recorra un camino infestado por bandoleros, o que habite y duerme entre serpientes y osos, ¿no? O en un cementerio entre huesos humanos que crujan por la noche y amarillas calaveras, o enterrarme en un cadáver reciente. Todo lo dice, ¿no? O enterrarme con un cadáver reciente. Todo lo haré por terrible que sea antes que serle infiel al juramento. Claro, acá dice, la obediencia a las decisiones, no hay obediencia, porque ella no quiere obedecer lo que sus padres dicen, más bien trata de huir de esa decisión. No hay una aceptación, no hay una sumisión tampoco. Lo que vemos es un tipo de lealtad o de fidelidad, ¿no? Claro, ante lo que es Romeo, y esto en oposición a qué? A las imposiciones sociales de la familia. Correcto, muy bien, correcto, muy bien. La 3 dijimos avión, Peña avión. Las tres primeras son avión. A ver, dice, he aquí nuestra vida, el trabajo. ¿Y por qué? Porque mi padre no supo conservar su puesto en el Edén. ¿Qué había hecho yo sin nacer aún? Yo no aprendí a nacer y no me place la condición en que este nacimiento me ha colocado. A ver, qué curioso acá, ¿no? Dice, he aquí nuestra vida, el trabajo. ¿Y por qué? Porque mi padre no supo conservar su puesto en el Edén. ¿Y qué había hecho yo sin nacer aún? Yo no pretendí nacer y no me place la condición en que este nacimiento me ha colocado. ¿Ya? ¿Qué notamos acá? ¿Mm? Dice, valoración de la armonía social, nada. Sátira, no hay sátira política, no hay objetividad, no idealiza el pasado, sino vemos una rebelión ante las normas, ¿no? Como tú sabes, un romántico se revela ante las normas, se revela ante lo impuesto. Por eso dice, yo no pretendí nacer y no me place la condición en que este nacimiento me ha colocado. Se revela ante el destino que tiene, ¿no? No le gusta. ¿Qué había hecho yo? Es decir, ¿qué he hecho yo sin haber nacido aún para ser colocado en esta actividad? ¿Por qué soy castigado si yo no había nacido? Claro, entonces acá vemos que se refleja lo que es la rebelión ante las normas. 6 avión. 7 a ver, ella, mi esposa, estrechar en mis brazos a la criatura más peregrina que vive bajo el sol. Un temblor mortal se apodera de mí, Guillermo, cuando Alberto se permite ceñir con su brazo su cintura pequeña. Y me atreveré a decirlo por qué. Ella habría sido más feliz conmigo que lo que es con él. No es hombre propicio para satisfacer todos los anhelos de un corazón como el de ella. Carece de cierta sensibilidad. Bueno, en primer lugar, no vemos una pasión correspondida, porque Carlota no siente lo mismo. No hay tradición por parte de Carlota. No hay una crítica a la vida burguesa, del mundo rural.
Lo que sí notamos es un deseo amoroso, ¿no? Tampoco habla de naturaleza, pero lo que sí notamos acá es un deseo amoroso, ¿correcto? Por parte del personaje llamado Werther, el deseo amoroso hacia Carlota. En la 8 dice, qué pobres hombres son los que entregan su alma a los cumplimientos. Y acá de antemano ya está planteando una crítica hacia lo normativo, ¿no? Y cuya única ambición es ocupar la silla más visible de la mesa, ya es allá la de la moral burguesa. Se entregan con tal vehemencia estas tonterías que no tienen tiempo para pensar en asuntos de importancia verdadera. Es decir, él menosprecia justamente al hombre que piense en su trabajo, que piense en su deber, en sus cumplimientos. Claro, la admiración por el orden no admira nada. Si vemos una crítica, no acepta tampoco. Acá vemos una crítica a la superficialidad social, ¿no? A los hombres que están contentos con un trabajo y que eso lo vuelve poderoso. Entonces, eso critica justamente Werther, ¿no? Aquellos hombres que están sujetos a las normas y las leyes. 8 beso. 9 a ver. Werther le informa apasionadamente su amor por Carlota, su amigo Alberto. No, falso. Las constantes visitas de Werther a Carlota ocasionan que éste se enamore más. Sí, es verdad. Representa la correspondencia entre lo romántico y lo burgués. También correcto. Werther se suicida en presencia de Alberto y Carlota. Falso. Entonces acá la clave sería enano, ¿no? ¿Qué rasgo de la pasión se refleja en este pasaje? A ver. Es mi cumpleaños hoy y muy temprano he recibido un paquete de Alberto. Lo primero que abrió mis ojos al abrirlo ha sido un lazo color de rosa, que era Carlota la primera vez que la vi, mismo que más tarde le pedí en repetidas ocasiones, ¿no? Que deseo por no ir de paseo cargando la de Ernesti. Beso el lazo esto, ¿no? Beso el lazo muchas veces al día y en cada respiro saboreo el recuerdo de la felicidad que me embriagan esos pocos días de dicha que han sido para no volver. Ya, claro, ¿por qué besa tanto el lazo? Porque era de Carlota. Entonces acá vemos qué cosa. A ver, ¿qué tipo de característica vemos en este fragmento? ¿Con qué lo asociamos? A ver, muchachos, la pregunta 10, cuando dice esto más que todo, ¿con qué lo asociamos, muchachos? ¿Qué clave me darían? A ver, esas pasadas. No, yo creo que acá vemos la fijación fetichista, ¿no? Claro, el fetichismo como tal, correcto. 10 besos. 11. Emplea un lenguaje sobrio y busca el realismo, en cambio ya vamos a realismo, las objetividad, ¿no? 11 casa. ¿Qué más saber sobre Dostoyevsky? Es humorística, falso, no. La culpa y el castigo sí son temas recurrentes, creo que hablamos de la moral. Explora también el alma humana, correcto, el conflicto interior hasta lo psicológico, y también plantea la redención. Entonces, estas tres últimas son verdaderas. Entonces, la pregunta 12 beso. ¿Estamos bien? Sí, 12 beso. ¿Qué afirmación no corresponde con el uso de diálogos en la novela? Los diálogos exponen conflictos morales, sí, tensiones también. Ambientes rurales, no, pues no hay, porque la obra se desarrolla en una ciudad, no hay ambientes rurales en la obra. Entonces, casa sería, ¿no? 13 casa. 14, claro, acá, si tú te das cuenta en la historia, ¿quién es el héroe? El héroe es el protagonista, ¿ya? A partir de la novela moderna,
se toma como referencia al héroe como el protagonista de la historia. Entonces, acá Rodion Raskolnikov es el héroe, no porque sea alguien heroico, sino porque es protagonista en la historia. Ahora, acá lo que cuestiona Sonia es el valor que le da Rodion a la vida de la usurera. Pero dice, ese que gusano era una criatura humana, ¿te das cuenta? Ahí tú evidencias el valor correcto que le da Rodion a la vida de la usurera. 14 casa y por último 15. Es posible, señor, es realmente posible que yo coja un hacha y la golpee con él. Es posible que me deslice sobre la sangre tibia y viscosa. No es posible. Acá que notamos la duda que siente Rodion, ¿no? Si es posible que realice algo, ¿no? Entonces, no ha sido capturado, no lo ve como un acto heroico. Lo que notamos acá es justamente un conflicto moral y existencial, ¿no? ¿Correcto? 15 sería casa. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, chicos? ¿Todo bien hasta acá? Confirmen todos, por favor. ¿Todo bien hasta acá? Confirmen, chicos. ¿Sí? Listo. Nos quedamos hasta acá entonces, muchachos. Ya nos veremos yo mediante la próxima semana. Cuídense bastante. Hemos explicado cada punto. Ya, chicos, gracias por su tiempo. Nos vemos yo mediante la próxima semana. Hasta luego. Gracias.